Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este maravilloso tiempo de comunidades en casa. Hemos emprendido el vuelo con algunas enseñanzas que hablan acerca de la buena batalla de la fe y que creo que han estado siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. No sé ustedes, pero debe de incrementarse el poder creer en principios, en cimientos correctos y en cosas poderosas, y saber utilizar todas aquellas herramientas que hemos ido aprendiendo acerca de la fe, la cual es muy poderosa, la cual es vital como una vida cristiana o en una vida cristiana. Pues les animo a que sigan adelante. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo algo acerca de que debemos ver las cosas que no son como si ya fueran hechas. O sea, lo que no es, lo que todavía no está formado por nuestros sentidos, lo que todavía no está hecho por las cosas o lo que todavía no hemos visto, verlas como si ya fuera. O sea, la fe nos hace traer las cosas del futuro, ir al futuro y traerlas en el presente y comenzarlas a declarar en el presente para que tarde que temprano pues puedan ser visibles y pueda hacerse el milagro, pueda hacerse todo lo que Dios está prometiendo para nuestras vidas. Entonces, fe puede ser definida de diferentes maneras. Quiero hablar ahora en este mismo tema, pero ya en la última parte quisiera hablar un concepto acerca de lo imposible. Hay lenguajes que debemos eliminar. Yo recuerdo que Vero me ha comentado que en algunas ocasiones he dicho palabras y me dijo, hay palabras en tu vida que las tienes que borrar, simplemente las tienes que borrar. Hace algún tiempo yo decía, esto es inalcanzable. Y entonces yo mismo decía, pues esto nunca lo vamos a alcanzar. Hay cosas que efectivamente en su momento no las vas a poder alcanzar, pero si desde ese momento tú dices, esto es inalcanzable, estás determinando que nunca llegarás ahí. De la misma forma, la palabra imposible. El imposible es un limitante inmediato. El imposible es una incredulidad al 100%. Posible es la esperanza de que se hagan las cosas, pero lo que deberíamos de hacer es quitarle el y deberíamos de pensarle solamente y decirlo posible. Todo es posible si puedes creer. Dígale a su vecino, todo es posible si puedes creer. Ahora vamos a manejar un concepto, así como lo hicimos en la clase anterior, y metimos a un texto bíblico y le agregamos para enriquecerlo y para que de esa manera podíamos nosotros definir un poco más este concepto, y ahora queremos hacerlo de esta manera. Creer es aceptar como hecho aquello por lo que no tengo evidencia en el sentido o en el ámbito de los sentidos. Creer es eso, es aceptar por hecho algo que no tenemos la evidencia en el sentido o en el ámbito de los sentidos. Lo queremos incluir en este versículo de la Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, vamos a amplificar este versículo para que nos demos cuenta cómo lo podríamos manejar, para que veamos el potencial que hay acerca de creer. Cuando yo creo hay un potencial increíble. Se desata algo muy poderoso en nuestras vidas cuando nosotros creemos. Ahora veamos cómo lo podemos amplificar. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Como dice, crea. Como hecho aquello por lo que no tiene evidencia en el ámbito de los sentidos, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí entramos en esa parte. Tenemos que echar mano de eso. Tenemos que echar mano de todo el recurso que Dios nos ha dado y convertir o transformar las circunstancias. Darlo por un hecho. Darlo por hecho, porque cuando te acercas a Dios es necesario que creas al 100%.
¿Ha escuchado usted esta frase que a veces se dice, pues él es creyente de esto, él es creyente de lo otro, él cree en la Santísima Muerte, él cree en esto? Usted y yo creemos en Dios, entonces nos convertimos en creyentes de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que creemos en Él, pero ¿creemos un 10%? No. ¿Creemos un 20%? No. Creemos un 100% en lo que Él dice. Por eso es que cuando nosotros tomamos nuestra Biblia, lo que podemos hacer cuando tomamos nuestra Biblia es creer fielmente en lo que Dios está poniendo en su palabra, lo que Él está diciéndonos a través de su palabra, porque somos creyentes de Él. Entonces, creer habilita muchas cosas. Por eso es que si te acercas a Dios, necesitas saber y creer en Él, que le hay el recurso, que hay las bendiciones, que hay la sanidad, que hay la provisión, que cuando te acercas no quedarás defraudado, sino cuando te acercas tendrás todo ese recurso al que tú te estás acercando. En San Juan, ¿verdad? En San Juan capítulo 6, del 28 al 29, dice la Escritura: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner por práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Wow! Si quieres, esto es algo bien poderoso, porque si pudiéramos entender este versículo y si pudiéramos ver el potencial que hay ahí, están diciendo: ¿qué quieres? ¿Qué debemos hacer para ser como Él? ¿Qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y Él está diciendo solamente: tienes que creer en Él. O sea, tienes que creer todo lo que está pasando. Con nuestros discípulos estamos comentando algunas cosas acerca de nuestro estado. ¿Cuál es el estado que actualmente nosotros estamos viviendo? Y uno de ellos es esto: es que cuando pudiéramos preguntarle a Jesús, ¿qué está creyendo Jesús? Y lo que Jesús está creyendo, pues es poderoso. Lo que Jesús está creyendo es que Él puede, que Él tiene todos los recursos, que Él es hijo heredero, que Él puede librarse de la muerte, que Él puede sanar a los enfermos, y Él que tiene identidad correcta, que tiene santidad, que tiene todo el poder. Él concluye eso. Entonces, lo que está diciendo este texto es que si tú quieres hacer, si tú quieres vivir, si tú quieres tener todos los efectos de Él, solamente es necesario que le creas. Qué poderoso es eso. Solo es necesario que le creamos. Es por eso que creerle a Dios te trae efectos y te trae consecuencias y te trae bendiciones a tu vida distintas a las cuales antes podías tener. Solo debemos creer. No hemos visto a Jesús, no hemos visto su rostro, no hemos estado no caminamos con Él, pero hemos creído en Él. Somos creyentes de Él. Creer es muy importante. Alguna ocasión, Esteban, cuando iba a morir, dice la Biblia que a Esteban lo estaban matando a pedradas, y Esteban pues estaba, me imagino que era un dolor inmenso, pero él miró hacia el cielo y él vio que los cielos estaban abiertos y vio a Jesús y vio la gloria de Dios. Mientras que lo estaban golpeando, él estaba viendo, porque él había creído en Él. Él había decidido creer en algo poderoso, él había decidido creer en algo que Dios había hecho en su vida, y él estaba viendo el cielo abierto, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Cuando estás pasando por circunstancias muy fuertes, cuando estás pasando por circunstancias muy difíciles, lo único que estás haciendo, tú estás creyendo. Y por cuanto estás creyendo, estás viendo las cosas de una manera diferente. Estás viendo las cosas de una manera diferente. Jesús tuvo una persona muy cercana a Él, y Jesús tenía discípulos, y uno de sus discípulos se llamaba Tomás. Tomás, todos lo conocemos porque Tomás fue un hombre incrédulo. Tomás realmente fue un hombre que decidió no creer. Y Tomás vio los milagros de Jesús, Tomás caminó con Jesús, Tomás vio cuando la mujer de flujo era sanada. Tomás vio muchos milagros. E incluso pudo haber hecho muchos milagros Tomás en el nombre de Jesús. No los describe la Biblia, pero pudo haberlo hecho. Sin embargo, cuando Jesús resucita y se le presenta a los discípulos, Tomás duda de que sea Él. Y él pide que,
pues deja y meto mi dedo ahí para ver si realmente es tu costado y si realmente es. Y Jesús responde a Tomás de una manera muy hermosa, pero al mismo tiempo muy fuerte y de mucha bendición para cada uno de nosotros. San Juan capítulo 20, versículo 29 dice, pero Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, bienaventurados, o sea, doblemente bendecido, bendecido sobre bendecido, aquellos que han creído sin haber visto. Bendecidos sobre bendecidos, aquellos que han visto, ¿verdad? Aquellos que han creído, perdón, sin haber visto. Entonces, creer te llevará a lo imposible. Creer te llevará a lo imposible y lo convertirá en lo posible. Creer es poderoso. Creer es poderoso. Cuando tú ves a una persona que cree en algo y que se afianza de ello, dices tú, wow, qué poderoso. A veces vas y oras por alguien y a veces el enfermo tiene más fe que el que va a orar por él. Y él dice, tú lo ves y, ay, wow, y él te dice, no, pero yo sé que voy a sanar, pero yo sé que Dios me va a bendecir, pero yo sé que algo extraordinario va a pasar. Creer te lleva a lo imposible. Creer te lleva a hacer cosas superiores. Creer te lleva a vivir momentos de gloria. Wow. Creer no solamente te da esperanza, creer ya te ha afianzado en el futuro y lo has traído al presente. Creer es muy poderoso. Cada uno de nosotros tenemos que creer en él. Cuando creemos correctamente, la fe se apodera de esta creencia y lo trae y lo hace una realidad. La fe se apodera de eso y lo trae hacia una realidad. No sé si usted ha tenido ciertas convicciones que dice, yo sé que va a pasar esto, yo creo que va a pasar esto, y a pesar de las circunstancias, Dios lo va a traer y va a suceder, porque hay una certeza tan fuerte de creer en lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Es importante. Por eso es que incredulidad se convierte en el pecado más grande de la Biblia. Por eso es que dudar es el pecado peor delante de Dios. Creer es poderoso. San Marcos, capítulo 9, del versículo 17 al versículo 18, hay una historia en la Biblia de un hombre que trae a su hijo. Hay un hombre que trae a su hijo, que su hijo tiene un espíritu y mudo, el cual viene y lo azota, viene y lo avienta al agua o lo avienta al fuego. Y en cierta ocasión había una disputa entre algunas personas ahí. Y Jesús llegó y dijo, ¿qué pasa? Y este hombre se presenta a Jesús porque este hombre está desilusionado, ¿no? Este hombre dice, oye, maestro, traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron ayudarle. Fíjese lo que dice San Marcos capítulo 9, 7 al 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¡Wow! Es un hombre que trae a su hijo, que es epiléptico, que es mudo. Y los discípulos de Jesús no pudieron ayudarle. Jesús obviamente está... ¿Qué ha pasado aquí? El espíritu malo a este muchacho lo tomaba, lo echaba al agua, lo echaba al fuego. Pero Jesús tiene que responder aquí a dos problemas. Aquí hay dos problemas. Imaginémonos la escena. Están aquellos hombres viendo ahí que no puede sanar el hijo de este hombre. Está el hombre que tiene fe en Jesús. Están los discípulos que no pudieron hacerlo y está el endemoniado. Jesús tiene que responder a dos problemas. El primero es la fe. El segundo es creer. Y todos podríamos pensar, bueno, pues es lo mismo. Fe y creer es lo mismo. Van enlazados. Tienen un efecto juntos, ¿verdad? Pero en este caso el problema no era la fe, sino el problema era creer a lo imposible de la situación. Quiero que vea esta parte muy importante. El problema no era la fe, el problema era creer a la situación imposible
en ese momento. Lo que hay que reconocer es que Jesús le dijo, lo que hay que reconocer es que el hombre que él fue a Jesús porque tenía fe en Jesús. Pero necesitamos ver esto que es muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la Biblia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no hay problema en la situación de la fe. Cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos una medida de fe. Dios ya repartió una medida de fe en cada uno de nosotros. Ese no era el problema en los discípulos. El problema era creer en la circunstancia, en las condiciones en las que estaba este muchacho. El problema está en cómo afecta nuestra fe a nuestro sistema de creencias, lo que creemos en ese momento. Jesús se levanta y les dice, no tienen fe, son una generación perversa. En San Marcos capítulo 9, versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traérmelo. Wow, Jesús está tal vez molesto. Jesús dice, generación incrédula. O sea, tienes fe, tienes una medida de fe, pero no crees basado en las circunstancias que está pasando eso. Realmente Jesús los estaba confrontando a algo que ellos no creían. Cuando el hombre le pide ayuda a Jesús, en San Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, no le dijo, si tuvieras fe. Vea aquí esta parte ahora, dice Jesús, si pudieras creer, al que cree, todo le es posible. ¿Todo qué? Le es posible. Si tú pudieras creer, todo le es posible. Veamos que es como decir, si puedes aceptar como hecho aquello por lo que no tiene evidencia en el ámbito de los sentidos, todas las cosas serán posibles. Si puedes darlo por hecho, creer es poder darlo por hecho. Yo sé que tiene muchos años con este demonio encima. Yo sé que tiene muchos años queriéndole matar un espíritu inmundo. Yo sé que tiene muchos años, pero yo creo, doy por hecho aquello que no he visto toda mi vida, pero sé que es posible hacerlo. Aún lo imposible es posible si tú puedes creerlo. Ahí mismo en Marcos capítulo 9, en el versículo 24, dice la Biblia, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, creo. Él decidió decir, yo creo a pesar de las circunstancias. Usted imagine la vida de un padre que ha vivido por mucho tiempo y que el espíritu malo lo toma al muchacho y lo quiere matar y lo quiere llevar al agua a ahogarse y lo quiere aventar al fuego cuando prenden la lumbre en aquellos lugares para comer o algo así. Y el papá siempre está checando a este niño, checando a este joven porque puede pasar algo difícil y puede morir. Imagínense, él puede haberse acostumbrado tantos años o tantos meses o tantos días a toda esa circunstancia, pero él necesita un milagro. Él tiene una medida de fe, él cree en Jesús, pero él tiene una medida de fe, pero él necesita creer que ese cambio puede ser hecho en el ámbito de los sentidos de las cosas que él no ve. Yo decido creer que esto puede pasar a mi vida. Esta parte es muy importante, es vital para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cuántas veces en la vida nos hemos enfrentado a situaciones que debemos creer en nuestros sentidos como un hecho, que realmente tenemos que decidirla creer? Quiero poner un ejemplo muy clásico. A una persona que tiene diabetes. Y decimos, bueno, vamos a orar por él, tiene diabetes. ¿Cuántos años tiene con diabetes? Oh, pues tengo... Y dice la familia, pues tiene 10 años viviendo con diabetes. Tiene esto. Bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se dio esto? Pues es que toda su vida comió mucho azúcar, muchos azúcares, pero demasiadas azúcares y no hacía ejercicio. Pues le dio diabetes. Ahora, es más difícil a una familia aceptar que un diabético puede ser sano. ¿Por qué? Porque tiene que crear, ¿verdad? Esta parte es bien importante. Que no suceda el milagro
es que nos afecte las circunstancias o el sistema de creencias que hemos tenido. Es que esta enfermedad solo se puede controlar. Vamos a orar para que Dios te lleve esta enfermedad controlada. ¿Por qué no podemos revertirlo? Ya el azúcar está muy alta, no podemos revertirlo. Porque hay un sistema de creencias ahí. No sé si me estoy dando a explicar. Hay un sistema de creencias ahí que, bueno, es que empezó tal así, tal así, tal así, y como comió tanta azúcar, entonces pues ya está diabético. Pues ahora hay que orar para que Dios controle y le dé una vida, una mejor calidad de vida. Es un sistema de creencias. Fue lo mismo que pasó con aquel hombre. Jesús se enojó y dijo, ¿cómo es que no pudieron echarlo fuera? Porque ustedes tienen fe. Quienes están queriendo sanar a un enfermo con diabetes tienen fe, pero ven todo el proceso, todo el motivo por el cual está así. Entonces, creer es dar por hecho aquello que no vemos en el ámbito de nuestros sentidos. Es decir, puede revertir Dios todo esto. Creer es poderoso. ¡Wow! Creer es poderoso. Por eso debemos creer de una manera tan poderosa para revertir cualquier cosa en nuestras vidas. Insisto, hemos visto algunos videos atrás acerca, si tú no los has visto, necesitas ir a verlos. Necesitas ver cómo actúa nuestro sistema de creencias. Todo lo que alimenta mi sistema de creencias y cómo mi fe reacciona por mi sistema de creencias, por lo que yo he decidido creer día tras día. Seguimos creyendo, ¿verdad? Y seguimos pensando en ciertas cosas, pero tenemos que definir nuestra fe y lo que creemos por todo nuestro sistema de creencias. Por eso es que hay quienes tienen fe o creen que alguien puede ser sano cuando una enfermedad fue radical, fue así, ¡pum! Que no fue un proceso que tú dices, bueno, es que es un paralítico, tiene 25 años en su silla de ruedas y pues vamos a orar para que por lo menos Dios tenga misericordia de él. Vamos a orar porque nuestro sistema de creencias sea radical y que creamos en aquello que no se ha visto por nuestros sentidos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, y se ha transformado. Ya tenemos una medida de fe. Ahora debemos cambiar nuestro sistema de creencia para tener el efecto correcto. ¿Qué fue lo que dije? Cambiar nuestro sistema de creencia para tener un efecto correcto. Es así como podemos lograr cosas poderosas, cuando creemos de una manera poderosa, cuando tenemos una confianza en Dios y cuando decidimos que nos acercamos a Él, las cosas imposibles se convierten en posibles. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes ir a aquel que da la vida y transformar las circunstancias donde vives. Suena muy interesante esto, ¿verdad? Suena muy poderoso. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo por práctica. Como decía nuestro pastor Richard Hayes, algo y me encantaba y decía, pues eres una persona muy poderosa. Cuidado con tanto poder. Tienes que descubrir el poder tan grande que tienes, tan inmenso que tienes para hacer cosas grandes. Tú eres una persona que cree. Tú eres una persona creyente y eres una persona que tiene la capacidad de convertir las cosas imposibles en posibles. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les bendecimos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana en Comunidades en Casa. Bendiciones.